Temporada acabada, el verano a la vuelta de la esquina y ya se van haciendo oficiales las salidas de algunos jugadores del Málaga, por lo que hoy comentamos esto en Proyecto Malaguista. Pues comenzó la operación salida, se ha marchado Manu Molina, se ha marchado Kevin Medina, se marcha también Diony Villalba, se tantea la posibilidad de que quizá la semana que viene den una rueda de prensa, esto de momento se encuentra en el aire, veremos qué es lo que sucede, pero lo que tenemos encima de la mesa es que los tres ya no formarán parte del Málaga la temporada que viene y esto sumado, Javi, a que en el día de ayer, donde estuvo Sabatel, hubo una rueda de prensa a modo de balance general de lo que ha sido la temporada del director deportivo del Málaga, Loren Juarros. Exacto, una rueda de prensa que, bueno, algunos detalles sí que dio, pero otros tantos no. Una rueda de prensa curiosa porque, claro, se supone que es para valorar la temporada. Cuando se le pregunta la valoración de los fichajes de esa temporada, no lo contesta. Y después ciertos asuntos como, bueno, la renovación no, la continuidad de Pellicer, porque Pellicer tiene contrato, pues habla, ¿no?, de que al día siguiente tiene una reunión, dando a entender que sí, que va a continuar, pero es extraño, ¿no?, tener este tipo de ruedas de prensa y poderlas hacer justamente después de esas reuniones, al igual que hacerlas después de estas reuniones donde confirmas la salida, pues, de Manu Molina, Kevin y Diony. Pero bueno, en cuanto a lo que la salida se refiere, yo creo que son salidas dolorosas, ¿no? Sobre todo para mí la de Manu Molina, que es la más sorprendente. Diony ya sí que tiene ciertos matices. Kevin quizás sí que es la que más gente deseaba que se diese, pero bueno, sea lo que sea, yo creo que son salidas que cambian ciclo, ¿no? Que terminan un poco, ¿no?, con ese ciclo del ascenso. Ya son muchas las salidas de esa temporada, ¿no?, de esos héroes, digamos, ¿no?, del ascenso en Tarragona. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no?, un cambio de ciclo, un cambio también de proyecto y se ve quizás, ¿no?, a donde quiere ir Loren Juarros, ¿no?, a apostar sobre todo por juventud, sobre todo por renovar, ¿no?, el plantel y ya digo, algunas sorprendentes, que para mí la de Manu Molina es la que menos sentido tiene, pero con diferencia. Ahora nos metemos, si os parece, con los tres nombres que ya se han confirmado, pero bueno, Sabatel, tú estuviste en esa rueda de prensa de forma presencial de Loren Juarros, no sé con qué sensación saliste, se ha comentado un poquito ahí Javi por encima, que a él le sorprendió, por ejemplo, mucho, que se etiquetó como balance de final de temporada, y es cierto que cuando le preguntaron por los fichajes, dijo, yo no he venido aquí hoy para eso, y entonces es como, bueno, a ver, yo entiendo, porque yo entiendo que, por ejemplo, tú, un futbolista que hoy pertenece a la plantilla del Málaga, llámalo de la forma que te apetezca, no quieras decir públicamente, sí, le vamos a dar salida, porque quizá ya lo estás minusvalorando, puede que incluso le estés quitando valor, que de mismo modo también te digo, no lo vamos a vender, pero bueno, entiendo que no lo vamos a vender en el sentido de que no vamos a sacar dinero por estos jugadores, me sorprendería mucho. Entiendo que, digamos, que el Málaga no muestre su estrategia. Eso ahora bien, es. valorar lo de la temporada pasada se supone que era para eso. Es que para qué es un balance, si no, pero bueno, no sé con qué sensación saliste tú. Hombre, al final es una rueda de prensa 3 días después de acabar la temporada. Le preguntaba al compañero de Sur, Jorge Garrido, que hiciste una pregunta sin maldad alguna, además, una pregunta de que se podía valorar sus fichajes, porque hay que recordar que todas estas incorporaciones son suyas, que valorase la llegada, pues, de los Luismi, Baturini y demás. Y es que o sea, se niega a responder, yo no sé por qué, porque no tenías que haber dicho, pues mira, Baturini mal, Castel mal, Luismi bien. Podrías haber dicho, pues mira, nos han ayudado todos a conseguir el objetivo, algunos con más minutos, otros con menos. Pues se negó a responder, no sé por qué. Y aparte de eso, pues evidentemente es una rueda de prensa ubicada en el tiempo con mucha precisión, porque era antes de todo esto de Manu Molina, Kevin y demás. Evidentemente, si la rueda de prensa fuese mañana, se le harían 1000 preguntas más sobre estos jugadores, pero lo que dijo ayer fue que no había decisiones tomadas, entonces, claro, tú no le puedes preguntar más por Diony y Manu Molina porque si te dice que no tiene tomada la decisión no le puedes señalar con nada. Que a mí, por cierto, esto es algo que me parece que también, vaya, yo quiero dejarlo sobre la mesa, no quiere decir que ustedes estéis de acuerdo, pero es mi opinión, que en este caso es que creo que el Málaga ha gestionado muy mal los tiempos en el sentido de que estamos a 3 de junio o ya 4 cuando estamos grabando esto y cuando ustedes lo estéis viendo, no sé si será 5, 6 o el mismo 4, pero que a lo que voy es, el 3 de junio es cuando se hace esta rueda de prensa y presuntamente había esa misma tarde, según dijo el propio Loren Juarros, una reunión con los futbolistas del Málaga Club de Fútbol, con el entrenador. Te quiero decir, 3 de junio se supone que tú ya tienes que estar de vacaciones, que tú hayas emplazado a un futbolista que en su tiempo de vacaciones le digas vamos a reunirnos para decidir sobre tu futuro, no sé, yo creo que ya también poniéndome en la piel de Manu Molina, Diony Villalba, el propio Kevin Medina, esto creo que tendría que haber estado resuelto antes y de igual forma la última jornada que fue en la Rosaleda creo que también podría haber tenido ese punto emotivo de oye, el adiós a Diony, el adiós a Manu Molina, que se les despidió
pero claro, no fue una despedida que todo el mundo ya tuviese interiorizado de, oye, se va a marchar 100% Manu Molina. No, lo das por hecho cuando lo ves que se rompe en el banquillo a llorar, lo das por hecho cuando Dioni empieza a ovacionar ese fondo sur de la Rosaleda, pero no había nada comunicado oficialmente por el club hasta el día de hoy, donde salta la sorpresa, no salta la sorpresa, ya cada uno que lo etiquete de la forma que quiera, pero ya sí que hemos conocido la marcha de Manu Molina, Kevin y Dioni. Y Sabatel, Javi lo ha etiquetado como quizá un fin de ciclo de esos héroes del ascenso de Tarragona. Yo no sé cómo lo valoras tú y cómo contemplas esas salidas. Bueno, un fin de ciclo un poco, ¿cómo decirlo? No es muy brusco, porque al final ahora se han ido 4 jugadores. Hay que recordar que a estos 3 se suma Cordero, que sí. se ha ido no por voluntad del club, sino por voluntad propia. Pero es otro. Fuerza mayor, ¿no? Por motivos de fuerza mayor, como él dice, pero es literalmente el héroe de Tarragona y es el que también se ha ido, esos 4. El verano pasado se fue Roberto. De alguna manera el Málaga se está desprendiendo de jugadores, lo que es interesante es que, evidentemente, Roberto y Cordero son casos aparte porque el Málaga quería quedárselos, pero Kevin, Manu Molina y Dioni son jugadores que el Málaga no cuenta con ellos. Y no son jugadores. Si tú te pones a hacer la lista de la plantilla, no son ni los 5 ni los 10 primeros descartes que te salen en la plantilla, ¿no? Yo creo que te salen bastantes antes. Evidentemente eran los que acababan contrato antes. Hay que explicarle también a la gente que estos jugadores acababan contrato tan rápido porque tenían un contrato de 2 años y sus cláusulas o la cláusula de Manu Molina no tenía opción a renovar tan fácilmente como el resto que se ha renovado. Dioni directamente no lo tenía. Kevin acababa su contrato y este año no se le propuso renovar. Entonces, son 3 jugadores que, habiendo sido importantes en el ascenso y en la permanencia, el Málaga ha decidido dejar de contar de ellos para dar un paso adelante. Que esto está el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Cualquiera puede pensar que el Málaga se pega un tiro en el pie, pero cualquiera que tenga buena fe y que quiera pensar bien para el Málaga va a decir, oye, vamos a dar un paso adelante. A ver cómo es ese paso adelante. Yo creo que es un movimiento que las salidas de estos jugadores hay que valorarlas el 1 de septiembre y no el 5 de junio. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque creo, para empezar la salida, en principio, sobre el papel, a día de hoy, 4 de junio, me parece mala, porque son jugadores claves en este Málaga, lo han demostrado. Dioni ha sido el pichichi, Manu Molina lo ha jugado prácticamente todo, y es cierto que ha tenido un bajón en la segunda vuelta, pero prácticamente el 70-80% de la temporada ha sido un jugador clave en el Málaga, y Kevin quizá es el que podemos exceptuar ahí, pero bueno, no deja de ser otro jugador que en otra temporada pasada sí que fue importante. Yo solamente entendería estas salidas si Loren Juarros tiene realmente controladas algunas llegadas que sean de jugadores que vayan a mejorar realmente la plantilla, lo cual personalmente me extraña mucho y ojalá equivocarme. Ojalá, como bien dice Sabatel, en septiembre lleguemos aquí para valorar el mercado y digamos, vale, tenemos mejor plantilla que el año pasado. Pero ya digo, Manu Molina me parece un jugador que sí, es cierto que es muy veterano y entiendo también que estas salidas, quitando a Kevin, es para rejuvenecer al equipo, rejuvenecer con jugadores que tengan más proyección, pero Manu Molina me parece un jugador muy complicado de encontrar en el mercado. Normalmente lo suele tener equipos, ¿no?, de la zona alta. Dioni es cierto que está ya en una edad bastante avanzada, pero no deja de ser un futbolista que le puede dar la veteranía, que sí, que está muy bien también. Y yo soy de los que apuestan por la juventud, por darle sitio a la cantera, pero que en un equipo también tienes que tener ciertos jugadores que sepan del barro, que sepan de eso, de darle experiencia, ¿no?, a la plantilla. Y siendo un jugador malagueño, Manu Molina también, que ha actuado como capitán en cierta forma, ¿no? Me parecen jugadores perfectamente válidos para este Málaga y que tenían cabida en la próxima temporada. Ya podemos hablar, evidentemente, de pues ese rol, ¿no?, que podrían tener. Manu Molina quizás esta siguiente temporada tuviese un rol algo más secundario. Dioni, evidentemente, esta temporada ya lo ha tenido como algo secundario, pero me parece que como secundario también le sirve mucho al Málaga. Por eso digo que me sigue sorprendiendo muchísimo sus salidas, y a excepción de que vengan futbolistas que vayan a mejorar con creces lo que ya había, tanto a Manu Molina como a Dioni, me parecen muy sorprendentes. A ver, hablando de Manu Molina, yo quiero decir una cosa. Creo que se está siendo injusto con él porque, claro, uno tiende a quedarse con lo más reciente. El fútbol es así, el fútbol dice que no entiende de pasados, y yo no te digo que tengamos que pensar en Manu Molina el año del ascenso, pero vámonos a la primera vuelta. Manu Molina jugó 1.677 minutos. Que alguno dirá, ¿y qué me quieres decir con esto, Salva? Que si nos vamos a los mediocampistas del Málaga, en toda la temporada solo hay un futbolista
que ha jugado más minutos, que es Luismi Sánchez, pero es que Izan Merino, Aaron Ochoa, Juanpe, Sangali, Dani Lorenzo, Ramón, por una situación o por otra, han tenido todos menos minutos que Manu Molina en la primera vuelta. Y si hablamos de todos los minutos que ha jugado Manu Molina en la temporada, son más de 3.000 minutos. Y lo estamos etiquetando como es un futbolista veterano, es un futbolista que es que ya, claro, hay que quitárselo de en medio por la edad que tiene. Que no, que para mí el tema está en que tú a lo que le tienes que dar a Manu Molina son complementos. Es decir, para mí Manu Molina es un jugador que si tú lo hubieses complementado y dosificado durante la temporada, podría haber estado fresco prácticamente durante todo el año, porque es que es un jugador que te ha demostrado que se lesiona poco y que es un jugador que durante la primera vuelta, cuando estuvo fresco, para mí era un jugador que te daba criterio dentro del campo. Entonces, decir que Manu Molina no sirve porque en la segunda vuelta ha pegado un bajón, para mí es ser muy injusto con Manu Molina. Entonces yo creo que el punto debería de centrarse en por qué hay futbolistas en la plantilla del Málaga que han jugado tan poco. Eso es lo que tenemos que intentar mejorar de cara al curso que viene. Es decir, estamos perdiendo a un futbolista de 3.000 minutos, mientras que en la plantilla se siguen quedando jugadores de 400, 500 y 600 minutos. Que evidentemente... Es cierto que tiene un matiz el contrato, pero vaya, que sí, estoy de acuerdo. Que evidentemente ha habido futbolistas que han sido por lesión y que esto lo que tenemos que intentar es que se recuperen de cara al curso que viene. Y que, como tú bien dices, Javi, evidentemente es más fácil largar al que termina contrato que al que le queda 1 año, 2 o 3 por delante. Pero que para mí en ningún momento la marcha de Manu Molina se puede vender como un triunfo para el Málaga Club de Fútbol. Porque además, Alba, lo que yo hablaba antes del paso adelante, a mí yo no soy sospechoso de nada con Manu Molina, porque a mí es un jugador que me ha encantado desde que ha llegado. Me parece que se hizo importante, a pesar de que tuvo una llegada complicada, final de mercado en Primera Federación, venía de aquella enfermedad y de aquella lesión, encontró en Málaga su sitio, tanto en el vestuario como en el campo. Y yo sinceramente pienso que lo que decía antes del paso adelante, hombre, evidentemente en el mercado de Málaga no va a fichar a 7 centrocampistas. Entonces, si fichas a 2 o 3, entre que tu cuarto centrocampista sea Juanpe o sea Manu Molina, hay una diferencia muy sustancial, más que nada porque le das muchos recursos a Pellicer, un Pellicer que ha contado mucho con Manu Molina hasta la irrupción de Izan Merino, que también hay que destacar que el bajón de Manu Molina viene acompañado porque Izan ha destacado bastante, y es un tipo de la cantera, es un tipo que ha renovado, un tipo al que hay que darle minutos, pero es que Manu Molina, a mí, decíamos el otro día, hablábamos de Diego Murillo en área malaguista, que en una plantilla de 25 no me sobra. De hecho, hay que tenerlo. Pues a mí, Manu Molina, en una plantilla de 25 o de 18, como aquella de las fichas profesionales, es que hay que tenerlo. Es que es un jugador que te juega bien en la base, que te juega bien con más carga propositiva, que te hace vestuario y, sobre todo, que Manu Molina, señores, si le ofreces una renovación a la baja y le ofreces jugar la mitad de los minutos que ha jugado este año, no te va a levantar la voz, no te va a poner ninguna pega. Es que de hecho... Estaba como loco, era de los que estaba como loco por renovar, o sea, me refiero que es un futbolista que como bien dice Sabater, con proponerle lo mínimo, hasta él lo ha reconocido, que se hubiese quedado, por eso me sigue sorprendiendo muchísimo su marcha. Es que de hecho iba a decir, si finalmente se hace rueda de prensa por parte de los jugadores, Manu Molina hablase, yo creo que es la primera pregunta que hay que hacerle. Oye Manu, ¿a ti se te ha planteado la opción de que te quedases en el Málaga aceptando que quizá tu rol iba a ser de menor importancia que este curso? Y si es así, si se lo han planteado, a lo mejor eres el que te dice, sí, me lo han planteado, pero yo esto no lo veía porque yo quiero ser un futbolista de más peso y considero que tengo que tener 3.000 minutos. Hay un tema que ha publicado Radio Marca Málaga, que Loren Juarros les ha dicho a los jugadores que no encajan en el perfil y que las cosas van a cambiar. Claro, yo a eso voy a lo de paso adelante. Evidentemente, si le dices a jugadores del peso de Dion y de Manu Molina y de Kevin, sobre todo a mi parecer y según los minutos de Manu Molina, que las cosas van a cambiar, es porque Málaga va a dar un paso adelante, pero yo me mantengo en que por muy paso adelante que quieras dar, si te quedas con Juanpe o con Sangali a final de mercado, que sabemos que es muy complicado darle salida, no va a ser tan paso adelante como si tu cuarto centrocampista fuese Manu Molina. Es que es a lo que voy, a lo mejor a peso tú pones el mediocampista titular que traiga Loren Juarros, que a lo mejor es mejor que Manu Molina, ¿eh? Lo valoramos a final de temporada y decimos, oye, mira, el Málaga ha fichado a este mediocampista y menudo pepino, mejor a Manu Molina. La cosa es, si nos vamos también a peso, si pones a Manu Molina en la balanza casi con cualquier otro mediocampista de los que ha tenido el Málaga esta temporada, yo creo que se decanta del lado de Manu Molina, pero bueno, que se ha terminado marchando. No sé si quieres decir algo más, Javi, o pasamos ya a uno de los siguientes nombres. Los siguientes nombres, si quieres. Manu Molina es simplemente eso, ¿no? Que me sigue sorprendiendo y lo voy a seguir repitiendo hasta que vea un jugador que sea 1000 veces mejor. Conclusión, y por cerrar lo de Manu Molina, Sabatel, ¿tú te hubieses quedado a Manu Molina, sí o no?
Yo a 5 de junio sí me hubiese quedado con Manu Molina. Ojalá que a 5 de septiembre te diga que no. Que Loren Juarros ha traído a Federico Valverde, a Pedri González y a Rodrigo de Paul y no. Pero Vaya modo yo 5 de carrera se junio sí me acaba de hubiese quedado. hacer Sabatel, tu Sí, sí. espaldarazo Lo que- financiero lo- lo ha metido ahí de locos, ¿eh? ¿Tú, Javi? lo que me- no, pero Rotundamente sí. ¿Ibas a Me he decir quedado Sabatel? con Manu Molina. no, que sí, que me habría quedado. Vale, vale. Yo también me hubiese quedado y yo ya lo apunté en su momento, que a lo mejor no con el rol de titular, pero para mí, con el rol de suplente, este hombre tiene que tener, o tendría que haber tenido, mejor dicho, cabida en el equipo. Diony Villalba, otro de los que... Bueno, Kevin Medina ha sido antes, es decir, primero se ha conocido la de Manu Molina, luego la de Kevin y luego la de Diony. A ver, a mí hay una cosa que me sorprende en la de Kevin, y precisamente la comentabais ustedes en área, creo que fue en área malaguista donde lo comentabais, vaya, es de 101 la info Sí. que la daba el compañero Sí. Ignacio Pérez, que decía el hecho de que a Kevin no se le había vuelto a realizar una segunda propuesta, y a mí esto sí que me sorprende, o sea, yo tampoco os voy a vender la burra y os voy a decir, jolín, me parece fatal que no se haya renovado a Kevin, cuando yo soy de los que durante la segunda de vuelta he apuntado mucho que el rendimiento de Kevin ha bajado muchísimo y que no tenía sentido que con ese nivel el Málaga siguiese apostando por él. Pero si tiendes a justificar todo con, no, Manu Molina le doy salida porque ya tiene muchos años, no, a Diony le doy salida porque tiene muchos años, leches, Kevin tiene 24 o 25. Lo de Ya. Kevin, a ver, lo de Kevin hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay que analizar mucho la situación, hay que hablar primero de lo que pasó el verano pasado, cuando ya se le propone esa primera renovación, que en este caso la rechaza, y después analizar lo que hace el Málaga, ¿no? De no proponerle otra vez, ¿no? El poder renovar, ya sea a la baja, ya sea de cualquier forma. Yo esto ya lo comentaba hace unas semanas, Kevin Medina, me parece que evidentemente ha bajado muchísimo sus prestaciones en esta segunda vuelta, han sido desastrosas, y es un jugador que me da mucha pena porque evidentemente por proyección debería estar ahora mismo como David Larrubia, siendo uno de los pilares del equipo, siendo uno de los Sí, pero, jugadores perdón, que Javi, más deberían haber aportado. pero igual que dices esto de Kevin, lo hemos dicho también de Cordero, y por ejemplo, hemos dicho en más de una ocasión aquí, ¿no? En cuanto se le empezó a vincular a Cordero con otros equipos, vimos como Cordero fue bajando, ¿no? Cuando comenzaron los cantos de Sirena. A lo mejor si Kevin hubiese tenido un contrato en firme, no hubiese pegado ese bajón, porque yo entiendo que también el tener la cabeza en no saber dónde vas a estar el año que viene puede influir en ti. Bueno, eso se lo preguntó el compañero Juanje Fernández ayer a Loren Juarros y la respuesta de Loren Juarros fue no. No dijo Claro, nada más. Le claro, preguntó, no solo por Kevin, sino por... Loren Juarros te puede decir que no, pero yo creo que aquí con quien tienes que hablar es con Kevin. Pero muchas gracias porque Juanje le preguntó por si había podido bajar el rendimiento de los tres que no habían tenido contrato en firme, y les dijo eso. Yo sinceramente, es lo que ha dicho Javi, a mí la primera palabra que me sale con Kevin es pena. Sinceramente, porque Kevin, vamos a recapitular. Yo sé que, como decía Salva antes, es muy complicado mirar más allá de lo que ha sido lo más reciente, pero Kevin, el día que debuta con José Alberto contra el Mirandés, todos flipamos. Pero todos, no digo los que estábamos en la Rosaleda, me refiero a familiares míos que tenía fuera de España que estaban viendo el partido y me estaban diciendo, oye, dime cuándo son los próximos partidos del Málaga porque no me lo pierdo por ver al chaval. O sea, Kevin era algo distinto, era una locura, era un jugador que pensaba distinto, que hacía cosas distintas, y además de eso se suma que tú le preguntas al chaval por la calle con la camiseta del Málaga cuál es su jugador favorito y es Kevin. Eso le viene muy bien al Málaga, el tener un referente para los chavales, pero por desgracia yo creo que las cosas no le han ido bien a un chaval que siempre se ha mostrado muy comprometido, siempre muy intenso en defensa, muy intenso en la presión, dándolo todo. Lo recordaba Ignacio Pérez de otro día en Twitter y tiene razón, la verdad. Aquella segunda parte contra el Celta Fortuna en la Rosaleda cambia al equipo, agita el equipo, le da algo nuevo. Y a mí, sinceramente, me da mucha pena que Kevin que la etapa de Kevin haya acabado en Málaga. Creo que es lo mejor que le viene tanto al Málaga como a él, porque yo creo que es el típico caso de jugador que tiene que cambiar ya de club, tiene que lavarse la cabeza, tiene que cambiar completamente de entorno para volver a rendir, porque es un chico que calidad tiene de sobra, pero yo creo que el ciclo de Kevin sí ha acabado en el Málaga, a diferencia del de Manu Molina. Yo creo que Kevin ya ha dado lo que tenía que aportar con Málaga, y ojalá que llegue otra vez al nivel que le intuimos con José Alberto y demás, porque es un chico que la verdad se merece que le vaya bien. De hecho, Sabatel, con respecto a lo que comentas de que gente de fuera y gente de Málaga flipaba, yo recuerdo primeros partidos de Kevin, yo recuerdo dos momentos fenómenos en la Rosaleda, uno es con Kevin y el otro con Alex Calvo. Cuando echaban a calentar, la gente volvía loca, ¿eh? O sea, daba la sensación de que iba a entrar al campo uno de los mejores jugadores del mundo, contrastadísimo, y eran chicos que venían de abajo, que estaban emergiendo, pero era lo que ilusionaban esos chavales. Y en el momento en el que salen.
La diferencia es que cada vez que Calvo venía de hacerle un golazo a Las Palmas fuera y entonces ya la gente lo veía como diciendo, el de la melenita es el bueno, pero es que Kevin llegó de la nada una jornada 1 contra el Mirandés y de repente el 38 se fue de uno, se fue de otro, buscaba un centro, dio un palo, en un partido malo del Málaga además, o sea que la gente estaba flipando con el chaval que decía, este tipo juega aparte, o sea, el Málaga puede tener un mal partido que Kevin te merece pagar una entrada y por eso digo que me da pena que no le haya ido bien a Kevin porque sabemos que ha trabajado mucho, que es muy del Málaga, que es muy de aquí, que los niños, como digo, es que son muy de Kevin Medina. El otro día vino un colegio de excursión a la redacción de 101 Televisión y cuando cuando les dijeron, ¿tenéis alguna duda sobre cómo se trabaja en 101? Un chico levantó la mano y dijo, oye, ¿Kevin se queda o no? Eso, claro, es que es el Eso es perfecto Kevin. resumen para demostrar que es Kevin. Es que eso es Kevin. Claro, claro. No, al final, Kevin, yo lo dije ya hace una semana, hace poco aquí también en Proyecto Malaguista. Si tú le propones a Kevin quizá un contrato menor, porque evidentemente no podemos tirar por arriba, porque ya hemos visto el rendimiento que tiene, pero yo incluso me pensaría, quedarme con Kevin si, pues eso, el contrato no es tampoco una locura. Pero bueno, al final también en parte lo que comentas tú, Sabatel, ¿no? Que quizá lo mejor para el propio Kevin, lo mejor para el Málaga es que se termine el ciclo. Yo creo que está como muy viciado, se puede decir, ¿no? En ese sentido, y que cambie de aires y ya veremos en un futuro si puede regresar al Málaga, porque al fin y al cabo es malagueño, nadie le va a quitar que es muy malaguista, eso lo ha demostrado tanto este año como el anterior, pese a que el rendimiento no ha sido el mejor, y que ojalá se puedan cruzar de nuevo los caminos, pero en otro momento y que cambien mucho, ¿no? En ese Pero sentido. que eso, Javi, que eso Kevin lo vea de verdad. Lo digo, que lo vea muy lejos porque Kevin ahora tiene que cambiar de entorno, como si se va al equipo más Sí, sí, cercano, como sí. si se va a la otra No, punta si del no digo mundo. de Pero ficharlo la que, semana que viene, o sea, la claro, temporada que pero viene. que se olvide completamente, que cambie el chip, que entra a un club nuevo de primeras y seguramente le irá bien porque es un chico que otra cosa no sé, pero calidad tiene de sobra. ¿Cómo nos va a sentar, eh? Como a Kevin le dé por romper la temporada que viene en nuestra misma Sí, categoría, eso yo creo que va a ser. Nos va a sentar a cuerno hombre, quemado, ¿eh? Va a ser un palo duro, pero. van a saltar los que están en la cueva diciendo no valía, no valía este chico. Sí, sí. Pero Es bueno, ventajista. ¿ustedes hubiesen renovado a Kevin o no? Yo si es a la baja me lo pensaba, me lo pensaba. Yo con todo el dolor del mundo te digo que no, porque pienso que lo que mejor le viene al Málaga y sobre todo a Kevin es un cambio de aires, pero ya. Yo tampoco lo hubiese renovado, pero te digo una cosa, me acuerdo de unas palabras de Bad Charlie que dijo: Kevin es el típico futbolista que cuando lo tienes fuera del equipo es cuando lo echas en falta, porque a lo mejor es ese perfil de extremo diferente, el que te encara, el que te busca el Sí. uno para uno, el que te da chispa, que sabemos que son extremos habitualmente irregulares, pero bueno, yo visto lo visto creo que también está todo muy viciado y no hubiese renovado a Kevin, pero te lo digo con la boca pequeña, ¿eh? También vaya Sí. por delante. Bueno, y luego ya lo de Diony Villalba, Dionisio, que si hay gol de Cordero, y se lo leía precisamente a Juanje en Twitter y me ha gustado mucho esa reflexión, decía, si hay gol de Cordero es porque antes había gol de Diony. No, y Diony ha rendido teniendo en cuenta el rol que se le daba. Yo creo que nadie a principio de temporada se esperaba que Diony iba a marcar 15 goles, por lo tanto creo que nadie le pedía precisamente eso, pero aún así ha sido el pichichi del Málaga, aún así yo creo que ha aportado como ese segundo delantero bastante bien, incluso primero también en ciertas partes de la temporada. Y es otro que me sorprende. Sí que entiendo quizás más el tema de la edad en este sentido, porque Diony es todavía más mayor, ¿no? que Manu Molina. Pero es que vuelvo a repetir, es un jugador que seguramente te acepte el contrato más bajo de la plantilla, que es malagueño, que se va a quedar sí o sí como segunda delantero, me encaja perfectamente en el Málaga, incluso con 35 años todavía. Y claro, esto es ahora también el tema, ¿no? Que hemos hablado con Manu Molina, es que no tienes delantero, tienes a Chupete, sí, que te renueva y tal, pero bueno, Chupete entiendo que ahora mismo no va a ser el delantero estrella del Málaga, o se presupone que se va a fichar un delantero estrella, ¿no? Que va a venir, que vaya a venir con gol. Y claro, a mí es que Diony me sigue encajando también en este Málaga con ese rol secundario. Me pasa más o menos que con Manu Molina, que yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimo a esta plantilla. Diony, a ver, al final es un jugador que ha aportado mucho al Málaga, pero en 2 temporadas que ha estado, en ningún momento ha sido el delantero referencia. ¿Por qué? Porque en la primera tienes un estallido brutal de un Roberto Fernández que está convocado a la sub-21 y siendo estrella en primera. Y en la segunda, principio de temporada, Pellicer intenta colocar a Diony con Baturina, con Castel, no funciona ninguno de los dos. Diony sí funcionaba, de hecho ha sido el máximo goleador de Único. la temporada del Málaga. Y en la segunda vuelta aparece un Chupete que al final ha acabado siendo el referencia. Aquí un tema es que
yo creo que Pellicer no ha visto en Dioni lo que sí ha visto en otros delanteros. Y no me refiero a Baturini y a Castel, me refiero sobre todo a Chupete porque ha desechado muchas veces el jugar con dos delanteros, cuando Dioni es un tipo que se acopla muy bien en una doble punta, le ha dado menos minutos de los que quizá nosotros creíamos que se merecía el de la Colonia Santa Inés, pero es que realmente Dioni es un jugador que en una plantilla te hace muy bien. Yo creo que ha ayudado mucho a Roberto y a Chupete en sus crecimientos, y de hecho estaba ayudando a Chupete, se le notaba en los movimientos y en cómo Chupete se estaba moviendo. Antes he visto, me he metido en Twitter, lo primero que me ha salido sobre el gol en Tarragona, y es que esa manera de atacar el rechazo, ese cazagoles, la verdad que me alegro mucho de que se lleve ese recuerdo de su paso por Málaga, porque es bastante importante, pero sí que es cierto que es una etapa que quizá como tercer delantero me habría podido servir para el Málaga, pero entiendo que Loren Juarro, si quiere dar un paso adelante, busque dos delanteros en el mercado para apuntar a la posición. Yo te compro esto que tú dices, Sabatel. Es decir, yo creo que el paso de Dioni por Málaga no va a tener ningún pero. Todo el mundo lo va a recordar como uno de los héroes que hacía mención anteriormente Javi. Además, con muchísimo peso en ese partido contra el Nastic de Tarragona. De hecho, en esta segunda división... Un gol de Dioni muy parecido al gol de un periodista otro día en el partido de la prensa. No voy a decir quién, pero muy parecido, muy parecido. Es real. Lo que iba a decir es que luego en esta segunda división para mí se ha desquitado. Es decir, es un futbolista que al final no podemos olvidar una cosa de Dioni. Dioni era una estrella de primera federación, pero segunda división la había pisado creo que en el año 2010 una vez contada y par de contadas. Minutos contados, claro, que es un jugador que no era habitual en segunda división y que este año, en la que era su primera temporada de verdad, podríamos decir, en segunda división, pues oye, ha terminado con 7 goles, que a mí me parece que son unas cifras para un delantero que no ha sido el indiscutible de la temporada, que son bastante decentes. Dicho lo cual, entiendo que con ese cartel de ser un delantero que ha hecho prácticamente toda su carrera en primera federación y con la edad que tiene, si realmente Loren Juarros piensa que hay que dar un paso hacia adelante y que hay que cambiar y cerrar un ciclo, cerrar ya pues lo que venía de atrás, bueno, pues vamos a ver cuál es la búsqueda que encuentra o que realiza, mejor dicho, durante este mercado. Yo lo he dicho, si vamos a traer un Baturina, yo creo que nadie se lo piensa. Dame un Dioni. No, claro. Pero bueno, que a lo mejor, oye, Loren Juarros nos sorprende y termina dando en el clavo. Lo que pasa es que, claro, venimos de la experiencia de que este año los dos delanteros que han llegado, uno es Castel y el otro ha sido Baturina. Entonces, de momento, la incógnita, o sea, creo que nos hemos ganado el derecho a la duda. Totalmente, y más cuando el año pasado el delantero que llega desde fuera es Dioni, porque Roberto ya estaba. O sea, a Loren Juarro solo lo hemos visto fichar delanteros que no mejoran a Dioni, o que Dioni ha sido el mejor fichaje en delantera de Loren Juarros, y ahora a Loren Juarros le estamos pidiendo que en este verano haga los 2 mejores fichajes de 9 de los 5 que ha hecho hasta ahora. Ojalá que sí, ojalá que, como digo antes, de verdad, es que no hay nada que me gustaría más que me gustase más que llegar el 5 de septiembre a decir al proyecto malaguista, oye, ole Loren Juarros, que acertó el 5 de junio porque dijo que iba a traer a 3 mejores jugadores y los ha traído, pero evidentemente, como dice Salva, nos hemos ganado el derecho a dudar porque Dioni él ha dado bastante para quizá los minutos que ha tenido sobre todo en esta temporada. Bueno, ahora yo creo que se le puede exigir, y Salva, ya termino, se le debe de exigir a Loren Juarro, porque sí es cierto que en invierno, bueno, no se le exigía tanto quizás, ¿no? Esa figura de delantera, aunque sí en parte, porque se fue Castel y porque al fin y al cabo no tenía el Málaga gol, pero ahora sin Dioni, ¿no? Que ha sido tu delantero referencia, entre comillas, esta misma temporada, ahora sí que está obligado Loren Juarros a dar con la tecla, porque si no ya es que no tienes a nadie. Sobre todo, Javi, porque el Málaga este año, si le pones un Roberto Fernández, se cambiado mucho la cosa. No te voy a decir que se mete en playoff, pero quizá acaba 10º y en la jornada 40 dándole un susto a alguien o tocando la puerta. Entonces, este Málaga de verdad que ha competido muy bien. Yo le compro mucho a Loren Pellicer eso de que en partidos ha tenido mala suerte, y esa mala suerte se traduce también mucho en no haber tenido un 9 que te meta 10, 12 goles, que eso en un equipo de segunda división evidentemente es importantísimo. Yo esto, por cierto, y ya por cerrar, lo compro a medias. Creo que al final el fútbol todo tiende a igualarse. Cuando, por ejemplo, muchas veces de la Champions o de la Copa del Rey se habla como de competiciones caóticas porque es a un partido, a doble partido y tienes que estar muy bien en días puntuales. Pero una liga, encima de 42 jornadas como la segunda división, yo creo que hay días que te da y hay días que te quita. ¿Que el Málaga ha habido jornadas donde ha tenido mala suerte?
estoy de acuerdo, pero también ha habido jornadas que Sean Weisman te falló un penalti en la última del partido en Los Cármenes y, oye, eso también es algo que tenemos que sacar No para, pecho. Alfonso. Sí, bueno, también como lo tira Sean Weisman, quizá el otro día nosotros en la tanda de penaltis de la prensa que hicimos post partido, a lo mejor alguno también, porque no nos tirábamos ninguno, hacemos por pararlo. Oye, ya por cerrar y despedir el vídeo, el comunicado de Cordero bastante escueto en comparación a los 3 que hemos comunicado hoy, ¿eh? Nada que ver. Bueno, no, A ver, total. Esto yo lo entiendo perfectamente. O sea, al final. Sí. Eso. Sí. Yo entiendo. A ver, a medias, porque yo sí es cierto que a Cordero le voy a estar siempre agradecido porque me ha dado una de las mayores alegrías de mi vida sin conocer al chaval. Entonces, fíjate, ahí lo tiene Javi tatuado, evidentemente. Voy a poner 108 también. Sí, 108 también, pero Antonio, entiendo la diferencia porque la despedida de Antoñito es una despedida que él ha querido imponer. De hecho, Loren Juarros dice en la rueda de prensa que sus agentes le transmiten al Málaga Bueno, una le pega un opción palo al entorno de Cordero interesante. Sí, claro, ¿no? Pero es que, Salva, lo que explica Loren Juarros es que los agentes de Cordero plantearon una renovación que habría sido un paripé. O sea, que habría sido con una cláusula que habría sido poner un caramelo en la puerta del colegio. No sé cuánto será, pero que de alguna manera los agentes de Cordero decían, oye, si me quedo va a ser con mis condiciones. En ningún momento escucharon al club, como pasó, por desgracia, el año pasado con Roberto, pero quizá algún gracias que no figuraba en el comunicado, sí eché en falta. Sí entiendo, por ejemplo, que cuando eres tú el que echas a jugadores, como ha sido el caso de Manu, Dion y Kevin, o cuando no renuevan, mejor dicho, sí entiendo que te pongas más cariñoso, que te pongas más emotivo, y sobre todo son jugadores que, quieras o no, han jugado más partidos con el Málaga también. Bueno, yo al final, claro, es un jugador que este año, gustando más o menos, ha sido el que ha participado en más goles sí. del Málaga en segunda Sí. división. Yo creo que no hubiese pasado nada por lo que te has dicho, al menos oye, gracias por, igual que se le ha hecho a los jugadores, o sea, se les ha recapitulado cuántos partidos han jugado, cuántos goles han hecho. También es cierto que, bueno, Cordero luego en su despedida, pues tampoco es que haya sido muy extendida en redes sociales, pero bueno, que al final, pues ya sabemos cómo ha acabado lo de Cordero y también sabemos cómo han acabado lo de los otros 3 futbolistas. ¿Habrá o no habrá más operación salida en los próximos días? Veremos, pero siempre se suele decir eso de antes de entrar tienen que salir. Bueno, ya están saliendo. Ahora vamos a ver las entradas. Pero tienen que salir más. No, Hay que sí, recordar sí, que claro. todavía tiene fichas. A ver, eso. A esta salida se suma la de Yanis, que acaba contrato, no se va a renovar, y la de Baturina, que acaba cesión, pero todavía quedan jugadores por salir, porque el Málaga tiene que hacer fichajes. Ya, eso es para otro vídeo, que eso sé que gusta en veranito los vídeos de fichajes, pero el Málaga todavía le queda por dar salida a jugadores, porque tiene bastantes fichas comprometidas con la subida de Rafa, Aarón Ochoa, Iza Merino y Chupete. 4 fichas que se quedan para los chicos. Cuidado, Sabatel, que ya dijo ayer Javi Loren Juarros que él no había dicho en ningún momento ni que Víctor, ni que Sangali, ni que Juanpe, ni que nadie de estos se iba a ir. Que esto era cosa de la prensa, parecía, vaya. Sí. Tampoco estaba decidido Manu Molina, Dion y Kevin, y al día siguiente eso, pues bueno. Por lo que se ha pasado. No, a ver, son futbolistas que va a ser complicado, porque a ver dónde le pone el sitio que estos jugadores quieran salir. Ahí se tiene que ganar el sueldo en Juarros. Ahí tiene que decir, oye, mira, le he dado salida a jugadores que no han jugado, ni en segunda división ni en primera federación. Ahí se tiene que ganar el sueldo Juarros. Claro, totalmente. Pues oye, ahí está. El debate que ha quedado yo creo que chulo. Y también pues oye, media horita de Málaga en el día de hoy. Ustedes por la cajita de comentarios que nos dejáis ya pues vuestra visión de lo que os parecen estas no renovaciones, esta operación salida del Málaga Club de Fútbol.